despierto y veo la luz, vuelvo a sentir tu amor, Jesús. En cada paso puedo mirar las maravillas de tu bondad. Hubo tormentas, hubo dolor, días de prueba y de aflicción, pero tu mano me sostuvo fiel, y por tu gracia sigo en pie. Y hoy no puedo callar, lo tengo que cantar. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque tu gracia nunca faltará. Saludos en Cristo nuestro Salvador. Hoy haremos uso de este tiempo para hacer una breve reflexión sobre el tema que queremos esta noche tocar. ¿Por qué Dios es el juez de toda la tierra? Veamos la justicia de Dios bajo la retrospectiva bíblica aplicada a su creación, que nos muestra que hay un principio de orden, de equidad y de rectitud, mediante el cual Dios como creador gobierna, sostiene y redime todo lo existente. Esto hace una diferencia de los estándares humanos con la justicia divina, porque no es solo un código legal, sino una extensión de su propio carácter y se manifiesta activamente en el plano físico, moral y espiritual de la creación, donde existen las leyes naturales y el orden cósmico como el primer orden. Dios aplica su justicia en el universo físico, estableciendo leyes inmutables que garantizan la estabilidad de la creación. En su predictibilidad, vamos a usar este adjetivo para indicar su predicción, anticipar, pronosticar un evento o comportamiento futuro, basándose en patrones o indicios previos. La gravedad, las órbitas astronómicas y ciclos biológicos que operan con regularidad y cálculos matemáticos, como lo dice y lo menciona el libro de Job, capítulo 38, del 1 al 7, donde este capítulo nos da un alcance del poder creador de Dios, quien pues interroga desde un torbellino a Job, preguntándole: ¿dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, agregó Dios. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, tenemos que utilizar el término, en este caso, sustento, para explicar que la naturaleza provee recursos de forma imparcial para la subsistencia de todos los seres vivos. En este caso, la Biblia menciona en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 3, que Él, Jesucristo, es el resplandor
de la gloria de Dios, la fiel imagen de su ser y el que sostiene el universo con su palabra poderosa, que después de haber realizado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de Dios en el cielo. También el apóstol Mateo, capítulo 6, verso 26 al 33, menciona: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y agrega: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, agrega: ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan, ni tampoco hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, es lo que dice el Señor Jesucristo. Hablando de los límites, cada elemento de la creación tiene un propósito y también fronteras que sirven para proteger el equilibrio ecológico, evitando el caos y la destrucción total de los ecosistemas. Tenemos un ejemplo en la Biblia, el ejemplo de las aguas. El diluvio, en Génesis capítulo 7, verso 1 al 5, dice que Jehová hace entrar a Noé y a toda su casa en el arca. Y refiere que él ha visto en Noé un justo delante de él en esa generación. Y le agrega y le dice: todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una sola pareja, el macho y su hembra. Y agrega: también de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y atención, en Génesis capítulo 7, verso 11, se cumple todo lo que Dios había profetizado. El año 600 de la vida de Noé, dice la Biblia, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Tremendo, ¿verdad? Y hubo lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Otro caso que menciona la Biblia es la lluvia que cesó en Israel por un periodo total de 3 años y medio. Ya ustedes sabrán todo lo que eso traía de por sí. Dice que hasta los animales morían de sed. Alabado sea el nombre de Jesús. Y la agricultura se fue al suelo. No había comida, no había alimento. Esto también lo confirma el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 25,
y Santiago capítulo 5 y verso 17. Y también en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Reyes 17, que narra que Jehová envió al profeta Elías ante el malvado rey Acab para decretar, para que se cumpla esta fuerte sequía como castigo mandado por Dios por la idolatría de Israel para con el Dios falso Baal. También podemos ver cómo Dios usó la imparcialidad y dignidad humana en su creación. Esto lo vemos porque al crear a la humanidad a su imagen y semejanza, Dios aplicó un estándar de justicia que define el valor intrínseco de cada persona. Es decir, la igualdad original condena la existencia de razas, géneros o clases sociales inferiores o superiores. Sí, según los relatos bíblicos fundamentales y la doctrina teológica y cristiana, nos indica que Dios estableció la igualdad, la dignidad y el valor que todo ser humano tiene al crearlos a su imagen y a su semejanza. Génesis 1, verso 27. Varón y mujer fueron formados con el mismo origen y propósito, reflejando por igual el diseño divino sin distinción de esencia. Dios consideró el derecho a la vida, protegiendo la existencia humana frente a la opresión y el abuso. El Salmo 121, en sus versos 7 y 8, indica que Dios protege de todo peligro y cuida la vida ahora y siempre de su pueblo, de sus hijos y de su cuerpo, de todo aquel cristiano que le ha rendido su vida a Dios. El libro de Proverbios 35 refiere que Dios es un escudo protector para todos aquellos que confían en Él. De la responsabilidad moral, vamos a hablar que Dios otorga libre albedrío y hace a los seres humanos responsables de sus acciones ante, por supuesto, sus leyes divinas. Y en este caso vamos a considerar el libro de Deuteronomio capítulo 30, verso 19, que a la letra dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge tú, pues, la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. También leamos el libro de Josué, capítulo 24, verso 15. Y nos dice: y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto lo dijo Josué. Hablemos ahora de la mayordomía, de la administración, del cuidado ambiental. La justicia de Dios exige que el ser humano interactúe con el resto de la creación de manera ética y equilibrada. El uso justo para explotar la tierra debe ser en control y no privando a otros de sus recursos, porque esto viola el diseño
de justicia distributiva. Tenemos que también hablar de la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque el ser humano debe respetar los ciclos y límites naturales para garantizar el bienestar colectivo. Ahora vamos a ir sobre los fundamentos bíblicos del cuidado. El llamado inicial, donde Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo labrara y lo guardase. Esto está en Génesis capítulo 2, verso 15. La mayordomía, la administración, porque los seres humanos debemos ser buenos administradores. Esto implica rendir cuentas por el uso de los recursos naturales, de los animales y de las plantas. También tenemos que hablar del reflejo divino. ¿Qué es esto? Es la naturaleza que muestra la grandeza de Dios. Por ello, cuidarla es una forma de honrar y obedecer su mandato. Hablemos también de la restauración y redención colectiva, porque la manifestación más profunda de la justicia de Dios es su creación rota por el pecado. Esto es la restauración a través de su gracia. Y también, ¿no?, vamos a agregar la justificación en su gracia, que establece la relación quebrantada, rota entre la criatura y el Creador por su pecado, el pecado del ser humano. Tenemos que también hablar de la eliminación del mal. La justicia de Dios garantiza el fin de la injusticia, la opresión y el sufrimiento al final de los tiempos, en su plan divino, no en el plan del hombre. En esta nueva creación, Dios promete renovar por completo el orden cósmico y espiritual dañado. El libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 1, dice que el apóstol Juan ve un orden físico y atmosférico tras desaparecer el primer cielo y la primera tierra. Y en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, capítulo 65, verso 17, nos dice que Dios anticipa la creación de cielos nuevos y una tierra nueva, de modo que lo pasado no se recordará. En esto, Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, verso 3, nos dice: recuerda que los creyentes esperan según la promesa divina. ¿Qué esperamos? ¿O qué debemos esperar? Nuevos cielos y nueva tierra, en la que va a reinar la justicia, para sustentar directamente que la justicia de Dios es un principio de orden, de gobierno, de sostén y redención arraigado en su propio carácter. La Biblia ofrece los siguientes textos claves: el carácter de Dios como fundamento de la justicia. Esta justicia no es una regla externa que Dios sigue, es una extensión inseparable de quién es Él. El Salmo 89, verso 14 nos dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono, misericordia y verdad van delante de su rostro. Y en el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 4, nos refiere que Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, porque es justo
y es recto. Dios gobierna y sostiene la creación con rectitud. El orden y la estabilidad del plano físico y de las naciones dependen de su gobierno justo. El libro de los Salmos, capítulo 96, verso 10 al 13 nos dice: decid entre las naciones, Jehová reina. El mundo también será afirmado, no será conmovido. Juzgará a los pueblos con justicia, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Y también en el Salmo 33, verso 5, agrega Dios: Él ama justicia y juicio, y de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Vamos a poner la justicia divina frente a los estándares humanos. Y establecemos una diferencia entre los códigos legales humanos, los pensamientos y la justicia de Dios, que operan en una dimensión infinitamente superior y espiritual. Isaías lo menciona, el profeta Isaías, en su capítulo 55, en los versos 8 y 9, que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ya en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 21 al 22, nos refiere el apóstol Pablo: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y también por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. El otro punto es la redención de todo lo existente. La justicia de Dios no solo penaliza, sino que activa el plan para redimir, para restaurar el plano físico, moral y espiritual que fue y que ha sido dañado. La carta a los Colosenses, capítulo 1, versos 19 al 20, nos dice: por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de Él, Jesucristo, reconciliar el universo consigo, así las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gloria a Dios. Agregamos el Salmo 103, verso 6, que dice que Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Queridos hermanos y amigos, Dios es el juez justo y Él viene pronto a la tierra a poner paz y a definir su reino, aleluya, con justicia en la tierra. Esperemos al Rey, porque el Rey viene ya. Que Dios los bendiga.